Paz de Cristo, mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos nuevamente ahora al estudio de la cuarta lección de nuestra serie Separados para Bien. El tema del día de hoy es santidad y nuestras acciones. Y vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo con una oración, dándole las gracias al Señor porque nos permite la vida y la salud. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio y a esta casa. Amén. Oremos a Dios. Carlitos, acércate por favor. Vente para acá. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos, aleluya, el desarrollo de este tema, de esta reunión. Te agradezco por esta familia tan hermosa que tú me prestas. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi hija. Y nos encomendamos a ti para servirte y agradarte y aprender a vivir como nos enseña estas lecciones en santidad. En el nombre de Jesucristo, gracias por todas las cosas. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ocupar nuestros lugares. Como ya lo mencioné, el tema de esta semana, de este día, es el tema de estudio número 4, santidad y nuestras acciones. Y la base bíblica es Efesios capítulo 5. Le voy a pedir a mi esposa, a nuestra hermana Carlita, que nos lea del versículo 1 al versículo 4 de Efesios 5. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén, amén. Dios le pague a nuestra hermana un mensaje inspirado por el Espíritu Santo y dirigido originalmente a la iglesia de Éfeso por medio y a través del apóstol Pablo, pero que también tiene implicaciones para la vida de la iglesia en este siglo XXI. Vamos a seguir adelante. Dice: la santidad conviene a toda persona y a toda familia, de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios para agradarlo a Él. Creo que ese es el objetivo de cada uno de nosotros, el poder agradar a Dios y el poder hacer la voluntad de Dios. Ambas cosas tienen un camino. Para poder agradar a Dios y también para poder hacer la voluntad de Dios, el camino a seguir se llama santidad. Y bueno, aquí mismo en la lección nos hace un recordatorio acerca de lo que es los significados de la palabra santidad, que es apartar, consagrar, dedicar, purificar, y también del verbo kadosh o kadash en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento agios, que significan precisamente santidad. Vamos a continuar y vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde el apóstol Pablo también a la iglesia de Roma le da un mensaje, y a través de ese mensaje también a nosotros. Pido a mi hijo Carlos que pase por favor aquí al frente y nos pueda leer, repito, Romanos capítulo 12, versículo 1. Pásale por favor, en nombre del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gracias. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la manera en la cual Pablo exhorta a la iglesia precisamente a desarrollar la vida o el camino de santidad. ¿Cómo? Sacrificando el cuerpo, porque como dice su palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por consiguiente, el poder vivir en santidad es un sacrificio constante de la carne, porque la carne es débil y la carne tiende a pecar, pero el espíritu, como nos enseña la misma palabra de Dios, está dispuesto. Y tenemos que armarnos de valor para poder ejercer esa vida en el espíritu y no conforme a la carne.
Bueno, el primer punto de esta lección se titula Santidad, la victoria de Cristo. Santidad, la victoria de Cristo. Y viene un pasaje muy interesante que le voy a pedir a mi hija Esther que nos lea en Colosenses, capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Qué dice la palabra, Esther? En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Amén. Qué poderoso este versículo, ¿no? Dice, en otro tiempo ustedes, se dirige a la iglesia de Colosas y también a nosotros. En otro tiempo, nosotros por nuestra actitud y nuestras malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos enemigos de Cristo. ¿Por qué? Dice su palabra que la paga del pecado es muerte, y también dice que por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos o separados de la gloria de Dios. Es decir, nuestro pecado nos constituía en enemigos de Dios, nos separaba de Dios. Pero ahora a través de Cristo, no solamente el Señor nos dio salvación y vida eterna, sino que este pasaje nos está diciendo que a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo nos presenta ante su Padre, ante Dios, como santos, intachables e irreprochables. Gloria al nombre de Jesucristo. Es decir, la santificación viene como parte de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Alguien me pudiera ayudar a leer la siguiente parte? Amén, Esther. La victoria que Él obtiene en la cruz no solo derrotó y exhibió a Satanás y a sus demonios quitándoles todo el poder, sino que esta victoria de Cristo también es una victoria donde triunfó su santidad. El texto dice que estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos, pero Cristo con su sacrificio nos presentó santos, intachables y irreprochables delante de Él. Amén. Amén, está ahí. Ahorita nos va a ayudar Jacob con el siguiente versículo de este país. Entonces, Cristo en la cruz no solamente venció al demonio, no solamente los exhibió públicamente, no solamente les quitó el poder, no solamente venció a la muerte, sino que a través de la victoria de Cristo, sí, triunfó su santidad. Y nos presenta de esa manera, hace posible que nosotros podamos presentarnos delante de Dios santos. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, justificados pues por la fe, no es por obras. Es decir, ya lo hemos estado estudiando que la santidad o la santificación, es un proceso. La santidad viene como un fruto de nuestra relación con Cristo. Es decir, no va a depender de qué tanto nos esforcemos, sino en el sentido de la obra de Cristo en nosotros. Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio también de nuestra santificación. A Dios la honra y la gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso nos dice Efesios 5:27, ¿qué nos dice, hijo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién se presenta a sí mismo a la iglesia? Se está refiriendo a Cristo. ¿Y cómo se está presentando Cristo a sí mismo a la iglesia? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo es eso? A través de su muerte en la cruz del Calvario. La única sangre que limpia es la sangre de Cristo. Porque nuestra propia sangre, cuando alguien se corta, pues mancha, ¿no? Pero la sangre de Cristo limpia y purifica. Y Él, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, por medio y a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él hace posible que la iglesia, o sea, nosotros, seamos presentados delante de su presencia como una iglesia gloriosa. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, imponente, como ejércitos en orden? Es la iglesia de Jesucristo. Y esto es posible por el sacrificio de Jesús
en la cruz del Calvario. Claro, conocemos y reconocemos que no solamente Cristo murió y fue crucificado, sino que sabemos y reconocemos que Él al tercer día se levantó de los muertos. Y eso hace posible. Él venció a través de su muerte, sepultura y resurrección a la muerte y nos presenta delante de la presencia de Dios como una iglesia sin mancha ni arruga, sino que una iglesia santa. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Las malas acciones de nuestra vida pasada, al hablar, pensar y actuar, ya no deben de ser parte de nuestra vida presente. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ahora puedes mantenerte alejado de toda impureza y pecado que te aleja de Dios y estar reconciliado con Dios. Eres limpio de toda mancha por la sangre de Jesús. Estamos hablando, nuestro tema es santidad y nuestras acciones. Quiere decir, mi hermano, que si tenemos una relación con el Señor, si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, sino también como nuestro Señor, esta relación con Cristo va a traer como resultado la santificación y también nos va a presentar delante del Señor como santos, pero también otras acciones deben de cambiar. No puede seguir siendo la misma persona antes de Cristo y después de Cristo. No puedes tú seguir siendo la misma persona, no debes. Y si el viejo hombre quiere levantarse, tienes que pedirle al Señor como Pablo y declararlo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, aleluya, si antes de venir a los pies de Cristo eras una persona que decías groserías, que no faltaba una grosería por lo menos en cada conversación, ya no debe de salir de tu boca ninguna grosería. ¿Sí? Que si antes de venir a Cristo tus acciones eran de no tener temor y en el trabajo por ahí te llevabas una cosa, o sea, robabas, porque cualquier cosa que no es tuya y la tomas es un robo, ya no debe de ser así. Por eso es su palabra: el que robaba, el que hurtaba, no hurte más. O sea, todo eso nos enseña que la vida en Cristo, el verdadero cristiano, debe de ser diferente. Por eso la palabra nos menciona que la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos diferentes. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a seguir adelante. El segundo punto tiene que ver con el primero, la continuación del primero, porque dice lo mismo, dice: santidad es la victoria de Cristo. Y vamos a continuar entonces. Le voy a pedir a mi esposa nuevamente que nos lea estos dos versículos, Primera de Crónicas 16:29 y Salmo 96:9. Amén. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16:29. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 96:9. Gloria al Señor. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Gracias, amor. Y también nos habla: dar a Jehová la honra debida a su nombre, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Dice, los seres humanos debemos honrar a Jesucristo viviendo en la hermosura ¿de qué? De su santidad. Si vemos en los textos, dice, postrarse y adorar están en modo imperativo, es decir, acciones que debemos de practicar. ¿Cuándo? Día con día. Pero para practicarse, ocupamos entender y vivir en la hermosura y majestad de la santidad. La santidad es esencial para todo aquel que anhela vivir la eternidad con Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor nos enseña en Isaías 35:8, ¿sí? Nos enseña un camino ineludible. Para ello le voy a pedir a mi hijo Carlos nuevamente que nos ayude a leer Isaías 35:8. ¿Cuál es ese camino ineludible, indispensable para poder llegar a la eternidad y poder llegar ante Jesucristo? Ya lo habíamos mencionado en una lección anterior. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pásale por favor, hijo. Isaías 35:8, ¿qué dice? Voz alta. 35:8 de Isaías. Dice, y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén.
Gracias, hijo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado como camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Alguien me ayuda a leer el siguiente párrafo? Okay. El profeta anunció el camino de la salvación que hoy disfrutamos. Es camino de santidad, por donde caminan los peregrinos de este mundo, avanzado para entrar a la patria celestial. Dios mismo está presente en el transitar de sus fieles y ese es el secreto. Ahí es donde está la hermosura y majestad de la santidad. Dios mismo estará con ellos, querido amigo y hermano. Cuando te das cuenta de que Dios está contigo, es donde las cosas son diferentes y cambian. Las personas luchan por salir adelante en sus vidas, se esfuerzan, se desgastan, pero se dan cuenta muchas veces que en su vida están solos. Amén, gracias, hijo. Ahí está el secreto. En ese camino de santidad dice, Dios mismo estará con ellos. Recordemos lo que hemos estado estudiando en estas semanas. Dios es santo. Y nos dice su palabra, ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. El camino de la salvación que hoy disfrutamos se llama camino de santidad. No podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, creyentes en Jesucristo, y no vivir conforme a las normas de la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestras acciones, como es el tema de esta semana, de este día, nuestras acciones van a definir quiénes somos. Y tenemos que andar de acuerdo a la palabra de Dios en el camino de santidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Me ayudas, amor, por favor, con el siguiente párrafo? Amén. Cuando comprendas el gran valor que tiene la santidad para Dios y te esfuerces por presentarte aprobado para Él, vivirás en la hermosura y majestad de la santidad. En otras palabras, vivirás en el camino de Dios feliz, con alegría, sabiendo que Dios está contigo siempre, en todas las situaciones de tu vida y con la confianza de que Él nunca te dejará ni te desamparará. Es ahí cuando entendemos que santidad es humildad para obedecer a Cristo, aprendiendo de Él que provee descanso a las almas. Amén, amén. Hasta ahí. Ahorita le voy a pedir a Esther que me lea el texto, pero antes que lo lea quiero reforzar lo que leyó mi esposa. Dice, cuando comprendamos el gran valor que tiene la santidad para Dios, porque tenemos que entender ese valor. A veces no lo valoramos en toda la cabalidad, ¿sí? Pensamos en la santidad y a veces hay quienes hasta le rehuimos al tema, pero no. Cuando valoramos o valoremos la importancia y el valor que tiene para Dios el que sus hijos andemos en el camino de santidad y nos esforcemos, dice, para presentarnos aprobados, entonces y solo entonces viviremos en la hermosura y majestad de la santidad. En otras palabras, dice el escritor, vivirás en el camino de Dios, ¿cómo? Feliz, con alegría, sabiendo que Dios está contigo siempre, en todas las situaciones de tu vida, con la confianza de que Él nunca te dejará ni te desamparará. ¿Sí? Esta semana en la predicación del domingo hablábamos algo de este aspecto, como David, en medio de las circunstancias que él vivió, él pudo alabar a Dios, él pudo adorar a Dios en medio de su temor, en medio de su angustia, porque él había aprendido que ahí en la alabanza se encuentra la presencia de Dios. Alabanza y gloria al Señor Jesucristo. Santidad es entonces, de acuerdo a este párrafo, es tener humildad para obedecer a Cristo. ¿Qué es santidad? Ya vamos avanzando en el tema. ¿Qué es entonces santidad? Entre otras cosas, es humildad para obedecer a Cristo. Porque
si aprendemos esto, habrá descanso a nuestras almas. ¿Qué nos dice Estercita Lucas 9:23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo. O sea, el negarse, nosotros, que yo les digo en ocasiones que es más fácil, leer la palabra o ver una serie en la televisión. Lógicamente ver una serie en la televisión, que es más fácil orar en la mañana un momento o seguir durmiendo. Lógicamente seguir durmiendo, pero es importante entender que negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo cada día y seguir al Señor es el camino que Dios espera. En pocas palabras, es que con humildad aprendamos a obedecer al Señor Jesucristo. Aplicación, y casi ya para terminar la lección de esta semana, dice, a nosotros nos toca decidir, como siempre. Aún en el mundo, cuando estábamos o alguien estaba en el mundo, tuvo que tomar la decisión. Nuestros jóvenes, aunque nacieron en el camino de Cristo, un día van a tener que tomar una decisión, la decisión más importante de su vida. Cuando uno está evangelizando a una persona, le habla de las verdades vitales, le habla del amor de Cristo, al final la persona decide, ¿va a servir a Dios o no lo va a hacer? Si le va a servir al Señor, habrá bendición. Si nuestros hijos deciden por permanecer en el camino del Señor y vivir bajo sus preceptos, van a ser bendecidos. Pero si toman una decisión equivocada, entonces también van a tener consecuencias. Porque toda decisión en la vida trae consecuencias. Pero al final, Dios desde que creó al hombre le dio algo que es muy valioso. Un libre albedrío. Es decir, la capacidad de decidir. Los jóvenes en su momento tomarán la decisión. ¿Me caso con toda la ley con mi novia? El joven o la señorita con mi novio, con el novio. Es decir, se guardarán puros y limpios hasta que lleguen al altar del templo y sean declarados marido y mujer, o van a hacerlo como lo hace el mundo, van a vivir, en este caso, antes, una vida conyugal antes de ser casados, tendrán consecuencias. No crean ustedes que la palabra simplemente se está aplicando para incomodarnos. Es porque hay bendición cuando la señorita y el joven llegan en pureza al altar. También cuando la joven señorita por ahí empieza, que están en el Señor y empiezan a voltear hacia afuera y a ver a los filisteos. No me acuerdo qué sobrina por ahí mencionaba algo al respecto, ¿no? O las filisteas. A lo mejor son muy bonitas, como a Sansón le gustaban las filisteas. No, usted como joven debe de observar, primero pedirle a Dios dirección y observar a una cristiana. Porque si usted se enamora de una filistea o de un filisteo, es decir, con alguien que no es del pueblo del Señor, y toma la decisión de unirse a él o a ella, nadie se lo va a impedir, ni siquiera Dios, pero va a tener consecuencias. Y es por eso que la Biblia y Cristo quiere evitar que tengas esas consecuencias. Lo mismo para cualquier decisión que tú tomes. Vivir en santidad trae consecuencias buenas y positivas. Vivir fuera de la santidad o vivir bajo la carne o en el pecado trae consecuencias. Si alguien me dirá, ¿Dios perdona el pecado? Sí, quizás no es el tema, pero es verdad, Dios puede perdonar el pecado de una persona, pero las consecuencias del pecado permanecen. Véanlo en la vida de David y véanlo en la vida de muchos hombres y mujeres en la palabra que cometieron errores, cometieron pecados, pero tuvieron consecuencias. Dios los perdona porque Dios es un Dios de misericordia, pero las consecuencias ahí están. Y el Señor quiere evitarnos el fracaso, evitarnos el tropiezo. ¿Sí? Es como cuando los niños, no te acerques a la estufa y hasta que el chamaco se quema. Entonces, ay, ya sé por qué mi mamá me decía que no me acercara a la estufa. No te tomes eso tan caliente y ahí está. Igualmente los jóvenes, no llegues tan tarde a la casa, etcétera, etcétera. Cuando ya le pasa algo, por ahí lo asaltan, Dios no quiera, pero pueden pasar cosas allá en la calle. Y entonces, y con razón mi papá y mi mamá me decían que no anduviera en la calle tan noche. ¿Sí? O por eso me decía mi papá y mi mamá que no anduviera con mi novio, con mi novia, solos en un lugar donde nadie nos ve, porque
El enemigo es el enemigo, el Señor lo reprenda. Pero no esperes a sufrir las consecuencias. Por eso en tus acciones, que es el tema de este día, de esta semana, en tus acciones deben de ser guiadas nuestras acciones por la santidad. Para terminar, 2 Timoteo 2:15. Jacob. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado por obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y hay otra versión, ¿sí? Que dice, ¿cómo está? Abajito viene otra versión. Haz todo lo posible. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Aleluya. Bueno, no sé, a mí la versión Reina Valera 60, que es donde yo me aprendí este texto, me gusta más, pero igual acá la otra versión también lo menciona parafraseado de otra manera, pero dice, procura con diligencia, o sea, esfuérzate todos los días por presentarte a Dios como aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es como cuando alguien va ante su patrón y sabe que hizo algo mal y lo llama a cuentas y ¿qué me va a decir? ¿Me va a llamar la atención? No, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, porque es su hijo espiritual, le dice, la procura con diligencia, presentarte como aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y eso que no quiere decir que no cometas errores. Por eso San Juan, en la primera epístola de San Juan, nos dice que si alguno comete pecado, tenemos un abogado. O sea, tenemos que confesar nuestros pecados. A eso se refiere. El no presentarnos como porque mi hermano, a Dios no le podemos ocultar nada. Nada. Quizás a la esposa, al esposo, quizás a los hijos, quizás a los hermanos, quizás al pastor, podemos ocultar muchas cosas, pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Por eso el Señor nos dice en su palabra que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza la misericordia. Pero el que persiste en pecar, ocultar sus pecados, trae consecuencias porque no prosperará. No va a prosperar tu trabajo, no va a prosperar tu ministerio, no va a prosperar tu vida si ocultas tu pecado. No te estoy diciendo que lo hagas público, no, sino que lo declaremos ante la presencia del Señor para que su sangre preciosa, como dice San Juan en la primera epístola del apóstol San Juan, Él nos perdone. Y de esa manera podemos presentarnos delante del Señor como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarlo. Que el enemigo no me va a acusar. Mi Padre sabe. El enemigo te puede decir, es que tú hiciste esto, aquello y lo otro. Sí, pero mi Padre, yo ya hablé con Él. Ya me puse a cuentas con Él. Ya me disciplinó, ya me jaló las orejas. Ya me corrigió. Y entonces no hay nada de qué avergonzarnos. Es decir, somos transparentes delante de Dios. No delante de los hombres, porque los hombres tendemos a juzgar a las personas. Por eso su palabra, quizás no es el tema, pero Melchor dice la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquel que anda juzgando a los demás también es juzgado. Pero no nos ha llamado Dios a eso, sino a santificación. Bueno, terminamos diciendo, dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a la casa de Dios y al hogar y a toda la familia de los seguidores de Jesucristo. Aquellos que hacen la buena voluntad agradable y perfecta del Santo que reina para siempre. ¿Aceptas el consejo? ¿Aceptamos el consejo? Que nuestras acciones, mi hermano, pongámonos de pie. Que nuestras acciones reflejen que queremos y nos esforzamos por vivir en santidad. No en un esfuerzo propio, lo hemos estado aprendiendo. Porque esto de la santidad implica tanto el esfuerzo propio en el sentido de la voluntad, pero el que santifica es el Señor. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el que nos purifica, el que nos santifica, el que nos da de su gracia, en la medida que nosotros nos disponemos a Él. Creo que estos temas están siendo de bendición. Creo que estos temas en ocasiones nos confrontan, pero también nos ayudan a como familia estar unidos y entender que el propósito de Dios es nuestra santificación. Yo les voy a invitar para que ahí donde se encuentran hagan una oración juntamente con nosotros. Le voy a pedir a Carlos que pase también. Y como familia nos tomemos de la mano. Creo que lo podemos hacer.
no hay ningún problema. Podemos tomarnos de la mano y de esa manera elevar a Dios una oración de cobertura y de protección. Ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí en tu reunión familiar, junto con tu familia, eleva una oración al Rey de Reyes. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, Padre eterno y verdadero, aleluya, príncipe, aleluya, de gloria, Rey de gloria, aleluya, te damos la honra y la gloria porque tú eres santo y quieres que nosotros seamos santos también. Oh Cristo Jesús, aleluya, te presento mi propia vida y la vida de mi familia para que tú nos santifiques. Queremos, aleluya, que nuestra mente sea santificada y que nuestras acciones también vayan de acuerdo a los principios de santidad de tu palabra. Bendice a cada familia, a cada hogar que está siendo ministrado esta semana a través de este tema y que tu presencia siempre reine en nuestras familias. Que podamos luchar día con día por agradarte, porque queremos hacer tu voluntad y queremos agradarte. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Bendice a mi hijo Carlos, aleluya, que tú le permites, aleluya, iniciar una nueva etapa en su vida personal, aleluya, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por mi hija Esther, por mi hijo Jacob, por mi esposa, tu sierva, aleluya, nuestra hermana Carlita. Cristo Jesús, bendice nuestras vidas, bendice esta familia, la familia González, Bañuelos, y a cada familia de la congregación y cada familia que está escuchando este mensaje sea ministrada con tu palabra y también con tu Espíritu Santo. Santifícanos en tu palabra es verdad. Gracias, Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, aleluya, amén y amén. Mis hermanos, ¿qué deseamos para los hermanos? Que Dios los bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y terminamos con el último versículo de la palabra que dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios nos los bendiga y Dios les guarde.